Hoy nos sumergimos en uno de los documentos clave de la historia reciente de España, la Constitución de 1978. Y ojo, porque no es solo un texto legal, ¿qué va? Es, en realidad, el plano sobre el que se construyó la democracia moderna española, justo en un momento de transformación histórica. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aquel 29 de diciembre de 1978, no fue un simple trámite administrativo, para nada. Fue el gesto que marcó, de forma oficial, el punto final a la dictadura y el comienzo de una nueva etapa, una basada en el consenso y en las libertades. Vamos a meternos en su espíritu, porque el preámbulo no es una introducción cualquiera, es toda una declaración de intenciones. Palabras como justicia, libertad o convivencia democrática no estaban ahí por casualidad. Eran la respuesta directa a décadas en las que, precisamente, esas garantías habían brillado por su ausencia. Bien, para que nos hagamos una idea, este es el recorrido que vamos a hacer. Veremos la Constitución a través de estos 5 bloques para entender bien cómo se estructura y sobre todo cuál ha sido su impacto. Empecemos por lo primero, el contexto. La Constitución no apareció de la nada, claro. Fue la pieza final de la transición, ese proceso para dejar atrás un régimen autoritario y levantar desde los cimientos un sistema democrático. El objetivo principal estaba clarísimo: asegurarse de que el poder nunca más volviera a estar concentrado en unas solas manos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se define España a sí misma en este nuevo tablero de juego? Pues la respuesta está en el título preliminar. Podríamos decir que es como el ADN del Estado, donde se fijan sus rasgos esenciales. El artículo 1 define a España con 3 ideas clave. Estado social, ¿qué significa? Pues que el Estado tiene la obligación de promover el bienestar de la gente. Democrático, esto es más sencillo, que el poder emana del pueblo. Y de derecho, que para mí es fundamental, que nadie, pero nadie, ni siquiera el gobierno, está por encima de la ley. Aquí vemos los 4 pilares del Estado. Por un lado, España es una monarquía parlamentaria. Hay un rey como jefe de Estado, pero no gobierna. La soberanía, el poder de decidir, reside en el pueblo. Y aquí viene un equilibrio muy importante. Se afirma la indisoluble unidad de la nación, pero a la vez se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Venga, pasamos ahora a lo que es el corazón de la Constitución, las promesas que nos hace a todos. El título 1 es seguramente la parte más importante para nuestro día a día, porque es la que define nuestras libertades. Esto es básicamente el escudo que tenemos como individuos frente al Estado. Se protege el derecho a la vida aboliendo la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes militares para tiempos de guerra. Se garantiza que nadie pueda ser detenido porque sí, sin un motivo y con unos plazos muy estrictos. Y se protege nuestra esfera privada. El hogar y las comunicaciones son inviolables, a no ser que haya una orden judicial. Y estas son las libertades que nos permiten ser ciudadanos activos en una democracia. La libertad de pensar y creer en lo que queramos, la de decirlo en voz alta, la de reunirnos pacíficamente para defender nuestras ideas y la de asociarnos para conseguir objetivos comunes. Son, en definitiva, los pilares de todo debate público. Y, por supuesto, las garantías cuando nos enfrentamos a la justicia. El artículo 14 es clarísimo. Igualdad ante la ley, sin discriminación de ningún tipo. Y el artículo 24 nos asegura a todos el derecho a un juicio justo, a poder defendernos y, muy importante, a la presunción de inocencia. Muy bien, ya sabemos cómo se define España y qué derechos tenemos. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo funciona el gobierno? ¿Cómo se organiza el poder? Pues la Constitución diseña una maquinaria pensada para que los poderes se controlen entre sí y evitar abusos. Se sigue la fórmula clásica de la separación de poderes. El legislativo, que hace las leyes, el ejecutivo, que las aplica, y el judicial, que juzga. La idea es crear un sistema de contrapesos, donde unos vigilan a otros para que nadie tenga un poder absoluto. La jefatura del Estado es la corona, pero con el principio de que el rey reina, pero no gobierna. Su función, como dice el artículo 56, es simbólica, de arbitrar y moderar. Pero, y esto es clave, sus actos políticos no son válidos si no están refrendados, o sea, si no llevan la firma del presidente del gobierno o de un ministro, que es quien asume de verdad la responsabilidad de ese acto. El poder de hacer las leyes lo tienen las Cortes Generales, que se dividen en 2 cámaras. Por un lado, el Congreso de los Diputados, que representa directamente al pueblo. De ahí salen las leyes más importantes y se elige al presidente. Por otro, el Senado, que está pensado como una cámara de representación de los territorios, de las comunidades autónomas y provincias. Y aquí está el poder ejecutivo, el gobierno. Con el presidente a la cabeza, es el que dirige la política del país en el día a día. Pero ojo, que el gobierno no va por libre. Nace de la confianza que le da el Congreso y tiene que rendirle cuentas constantemente.
Y llegamos a uno de los temas más característicos y también más complejos de la Constitución: cómo se organiza España territorialmente. El resultado es un modelo que se ha llamado el Estado de las Autonomías. A ver, no es un Estado federal puro, pero tampoco es un Estado centralista. Es un sistema muy descentralizado que busca un equilibrio constante entre la unidad del país y el autogobierno de sus regiones. Y todo esto, muy importante, basado en un principio de solidaridad, para que haya un desarrollo equilibrado entre todos los territorios. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. La Constitución del 78 no es una losa de piedra inamovible. De hecho, se ha reformado ya un par de veces. Lo que pasa es que sus creadores quisieron blindar su núcleo más esencial con un mecanismo de reforma que es, bueno, especialmente complicado. Para cambiar las partes más importantes, como los derechos fundamentales o lo que tiene que ver con la corona, el camino es una auténtica carrera de obstáculos y está diseñado así a propósito. Se necesita un consenso político enorme, disolver las Cortes, convocar elecciones, que las nuevas Cortes lo vuelvan a aprobar por una mayoría reforzadísima y, para rematar, un referéndum obligatorio. Esto no es burocracia, es un mensaje muy claro. Los cimientos del Estado solo se tocan con un acuerdo social y político que sea prácticamente unánime. Y esta es la pregunta que al final queda en el aire. La Constitución fue una herramienta de consenso increíble para resolver los problemas de su tiempo. El gran reto hoy es ver cómo este marco, diseñado en 1978, puede seguir dando respuesta a los desafíos del siglo XXI. Ahí queda la reflexión.